Y ustedes ya lo saben porque desde el pasado viernes los incendios forestales se han propagado con fuerza desde la región de O'Higgins hasta los lagos, consumiendo más de 28.000 hectáreas, una cifra que constituye un 377% más que la temporada pasada. Bueno, el cambio climático es uno de los principales motivos, pero entendiendo que este fenómeno llegó para quedarse, es que expertos proponen mayor bosque nativo para prevenir estos siniestros que además están siendo, digamos, investigados para ver la causalidad humana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a abordar, se lo vamos a preguntar a un experto en la materia, Alberto Aranis, geógrafo y académico del Departamento de Ingeniería Geográfica. Muy buenos días, ¿cómo estás, Alberto? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Un gusto. buen día Daniela, buen día Rodrigo, ¿todo bien por acá? Muchas gracias. ¿Es Alanis o Alanis? Ah, sí, perdón. Mi duda. Alanis. Como Alanis Morissette. Ya, hay una tienda, una marca también. También, sí. Bueno, Bien. también como experto, que tú has señalado que por un lado está, ya, obviamente el factor de la sequía, pero la situación también se agrava cuando tenemos plantaciones forestales muy extensas. Cuéntanos por qué se convierten en parte también del problema estas extensiones, valga la redundancia, o estas plantaciones forestales que pueden también incidir en que se propague más el incendio y que, como lo decía bien Rodrigo, llevan ya más, 28.000 hectáreas, muchísimo, de O'Higgins hasta los lagos. Sí, bueno, un problema importante tiene que ver con que estas plantaciones forestales son demasiado grandes, ya son demasiado extensas en área. Y eso ocurre, ¿cierto? Porque después del año 74 en Chile, el decreto de ley 701, que es una política que genera la dictadura, hace que el bosque nativo, una proporción importante del bosque nativo, haya sido reemplazado por estas plantaciones. Principalmente son plantaciones de finalidad productiva. Entonces, el fuego se desplaza a través de estas superficies enormes de bosque, que es una superficie homogénea, perdón, de estas superficies enormes de plantaciones, porque son sistemas manejados, no son bosques. Claro. Y lo que pasa es que el bosque nativo está evolutivamente adaptado a acumular mucha agua, por lo tanto funciona como cortafuego. En cambio, las plantaciones forestales tienden a generar más aridez en los territorios, y eso está comprobado científicamente. ¿Qué tipo, perdón Rodrigo, de plantación estamos hablando? ¿Qué tipo de árboles? En Chile las dos principales que están en la zona costera, que es la zona más afectada por los incendios, son los pinos y el eucalipto. Ah, claro, me imaginé, sí. Sí, perfecto. Tú hablabas de estas plantaciones que han reemplazado el bosque nativo, ¿no? ¿Tenemos idea de la magnitud de este reemplazo, de cuánto porcentaje es, de cuánto terreno? Bueno, hay estudios que han indicado que más del 70% del bosque nativo se perdió. O sea, tremendo. Hablamos de millones y millones de hectáreas. Desde la región de Valparaíso hasta por lo menos la región de la Araucanía, todos los bosques costeros esclerófilos están totalmente destruidos porque han sido reemplazados por estos pinos. El problema es que uno los ve ahí bonitos, ¿cierto? Pero estas plantaciones se cortan en un momento y todo ese terreno queda totalmente desnudo. Entonces el agua también se lleva al suelo, que es otro problema que se genera, mucha erosión. Bien. Cuéntanos, Alberto, de qué se trata esta gestión a escala territorial que proponen y por qué se necesita. Claro, lo que ocurre es que por un lado tenemos el cambio climático, pero el problema con el cambio climático es que es un fenómeno a escala global que difícilmente lo podríamos abordar a nivel país. Ya podemos invertir en mayor cantidad de maquinaria, tener aeronaves, etcétera, pero esas son medidas que ayudan a la respuesta al fuego, no ayudan a reducir la ocurrencia de incendios o a reducir la magnitud de los incendios. Entonces, en ese plano, si no podemos parar el cambio climático como país, lo que sí podemos hacer es generar una mejor gestión a escala territorial, que es donde sí podemos generar leyes, sí podemos generar cambios. Ya, por ejemplo, exigir que las forestales tengan cuotas de bosque nativo, que actualmente existe, se da de forma voluntaria por ellas, que lo hacen para certificarse, pero que sea una política de Estado. Es decir, tú tienes tanta cantidad de hectáreas de pino, yo te voy a exigir como Estado que hagas restauración ecológica de bosque nativo. Ese es un punto. ¿Hay otras condiciones u otras situaciones que se deben dar en esta escala territorial? O sea, esta cuota, por un lado, ¿qué otra cosa podría ser también importante? Lo otro es regular el cambio de uso de suelo. Ya no puede ser que, por ejemplo, existan zonas que se queman, que antes eran bosques, y luego cambian de uso de suelo y son parceladas, por ejemplo, para poner parcelas de agrado, incluso viviendas. ¿Ya? No puedes transformar un bosque en viviendas, pero si hay un bosque que en este caso se degradó por un fuego, se hace ese cambio.
Y esa es una moción de ley que ha estado durante los últimos años, por lo menos durante el último año, de cambiar este tema del cambio de uso de suelo muy rápido, y que genera también un efecto de, mira, hay incendio y cambia el uso del suelo, es extraño. Cuanto menos extraño. Sí. Ya, Estamos ok, con se entiende. Alberto Alanis, geógrafo y académico USACH. Alberto, uno como ciudadano o ciudadana de a pie, ¿cómo puede aportar, ayudar? Me imagino que hay medidas paliatorias para que esto no ocurra desde la civilidad de cada uno, ¿no? Lo principal es que si uno visita zonas que tienen plantaciones forestales o que tienen bosque, trate de llevarse su basura, ya principalmente lo que son botellas. Ya el problema con las botellas es que se genera un efecto lupa que puede generar que esto se encienda. Las colillas de cigarro, o sea, uno no puede fumar en lugares que tienen mucha masa seca, ya, porque se puede producir un incendio. También el tema de construcción, si por ejemplo tú estás al lado de un pastizal y está hace un tiempo atrás en Valparaíso un incendio que generó muchas pérdidas de casa, o se originó porque una persona estaba cortando con una sierra una reja y una chispa saltó al pasto y se encendió. El otro tema tiene que ver con las quemas. Si ustedes tienen, ¿cierto? Y ahí la gente que está escuchando en la casa, tienen campos de cultivo que están cercanos al bosque nativo, no pueden hacer quemas durante el periodo de verano. Eso es ilegal, ¿ya? CONAF deniega los permisos de quema durante los periodos de incendios forestales. Alberto Alanis, geógrafo y académico de la USACH, nos acompaña esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. Quería comentarte algo que dijo una experta, también, bueno, el gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, Aida Baldini, en nuestra radio. Dijo que muchas veces los incendios, o el caso del almendro, son intencionales, que parten de 15 a 20 focos. ¿Cómo enfrentan aquello y cuánto también hay de verdad, justamente en esta declaración que insistimos que están justamente haciendo las averiguaciones sobre la causalidad humana, ¿no?, en estos incendios forestales enormes? Bueno, en Chile, por lo menos en la zona costera, yo diría que el 99,9% de los incendios son de origen antrópico, son de origen humano. Ahora, pueden ser por múltiples causas. Lo que puede ocurrir es que derechamente puede ser un pirómano, ya que puede pasar, o pueden ser por causas accidentales, por ejemplo, una colilla de cigarro, o este tema de las chispas, o apagar mal, o responsabilidad, claro. Sí. Ya. Claro, sin duda. responsabilidad y participación. Ahora mira, tengo un dato aquí que solamente ayer en Coelemu hubo 8 focos simultáneos en menos de 2 minutos en un solo predio. Eso no es normal, yo no soy experto, pero no suena como algo normal. Claro, lo que pueden ser es que a veces yo creo que podrían ser intencionales, o sea, podría ser derechamente gente que quiera hacer daño, podrían ser quemas que se descontrolan. Muchos agricultores a veces lo que hacen es que queman, ¿cierto?, el rastrojo de la cosecha, y eso se utiliza para aportar carbono al suelo, pero el problema es que si se da de control con vientos de alta velocidad que a veces tenemos en la zona costera, con mucha masa seca, y eso se sale de control y puede generar un incendio de altas proporciones. De todas maneras, yo creo que hasta el momento lo importante es prevenir que ocurra lo que ocurrió en el 2017, cuando existieron pérdidas significativas, y incluso pueblos completos como Santa Olga, yo creo que lo recuerda a la gente que se quemaron. Hasta el día de hoy no hay responsabilidades penales, porque es un tema también importante. Alberto, por lo mismo, lamentablemente, nosotros los chilenos tenemos una idiosincrasia sumamente reactiva. La prevención sigue en el discurso, no tiene muchas bajadas. Y a propósito del caso que señalas del 2017, y esto no es nuevo, a pesar de la magnitud que han tenido estos incendios, este llamado que hacen, ¿no?, o haces tú también a gestionar a la escala territorial para combatir, ¿los ha hecho formal? ¿Ha tenido alguna retroalimentación? Háblanos un poco también de esta iniciativa. Yo creo que lo importante es que, bueno, pensemos en el futuro, sobre todo pensando que va a haber un cambio de administración pronto, ¿cierto?, en marzo, y se debiera avanzar en materia de leyes hacia el desarrollo cerca. Si tú tienes casas que están implementando las acciones, eso es un factor de riesgo enorme. Ocurre en Valparaíso, y hemos visto muchas veces en Valparaíso que tenemos que enfrentar pérdidas de casa. Entonces lo que debiera hacer la gestión territorial es que se debieran dejar franjas donde no existieran estas plantaciones forestales, se privilegiara la existencia de bosques nativos en torno a viviendas. También debiéramos tener un paisaje más heterogéneo, no debiéramos tener todos los cerros llenos de pinos, porque cuando se ocurre el foco, se desplaza hacia arriba el fuego por efecto de convección, las llamas tienden a subir, por lo tanto se quema de forma muy rápida. Entonces, yo creo que debiéramos exigir en un futuro que existieran estas cuotas de bosque nativo,
no sé qué tan posible es con la actual constitución que teníamos y sabiendo que existen muchas veces leyes que van en pro de exigir más cosas a los empresarios y se vetan por Tribunal Constitucional, pero considerando que podemos tener una Carta Magna pronto, nueva, podríamos desarrollar leyes nuevas que generan eso, que en realidad es responsabilidad, si en realidad es hacerse responsable también de este escenario nuevo que tenemos ahora de crisis climática y que las cosas ya no son las mismas que ocurrían en los años 80. Tenemos que adaptarnos como país en cuanto a normativas y leyes. Alberto, para ir resumiendo y despidiendo, recordarle a la gente, ¿no? Como ser humano de a pie, ¿no? Cuidado con las botellas, no dejar basura, las colillas, algo más que quizás quieras sumar a eso que estábamos conversando. Bueno, yo lo que quiero decirle, ¿cierto?, a la gente es que, bueno, primero que todo, esta es una realidad, ¿cierto? En nuestro país actualmente estamos en esta crisis climática, es una cosa que es real y vamos a tener que tratar de adaptarnos a ello. Y parte de eso es tratar de generar cultura, tratar de generar una sensación de respeto, ¿cierto?, por nuestros ecosistemas naturales, sobre todo por los bosques, que son súper importantes. Y yo creo que es importante revalorizar los servicios que nos proveen estos ecosistemas naturales. Nos proveen agua, mucha cantidad de biodiversidad, funcionan de cortafuego. O sea, yo creo que tenemos que pensar hacia el futuro, y pensar hacia el futuro como país es revalorizar nuestros bosques nativos, nuestros ecosistemas naturales. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, por estas propuestas también tan importantes ante esta emergencia de incendios forestales. Alberto Alanis, geógrafo académico del Departamento de Ingeniería Geográfica de la USACH. Un abrazo grande, que tengas un excelente término del 2021 y que tu 2022 sea precioso con esa linda bolera verde también que verde esperanza. Sí, muy bien. Dale. Chao, muchas gracias a ustedes por la invitación. chao, un abrazo. Chao. 10:24. Importante, sí, pero lo único que a mí me da como lata en general es esto de que somos reactivos, ¿no? Y no aprendemos de los errores pasados. Bueno, los errores por lo general son retroactivos, pero hay que tener esta mirada, como bien decía él, de escala territorial, de saber gestionar, y esta cuota tan importante, sí, pues está lleno de eucaliptos. Si uno se fija, eucalipto, ¿cuál era el otro? El pino. Sí, pero no hay otras especies en cortafuego. En fin.